Esta historia ocurrió hace algunos años ya, justamente antes de que comenzara el pico de la pandemia. Ya se conocía de la enfermedad y se había recomendado a las personas cuidarse, pero era la noche en que yo cumplía 20 años. Era viernes y dado el aislamiento por las precauciones sanitarias, el pueblo se sentía apagado, vacío, con calles medio vacías y ese silencio extraño que se volvió tan común esos meses. En ese momento solo estábamos mis amigos, el Toño, el Güero, el César y yo, tomando algunas cervezas en el patio de mi casa, que está a las afueras, rumbo a los bosques que conectan con la zona de la Malinche. Desde la barda trasera ya se ven los pinos extendiéndose hacia la sierra. La verdad es que no fue la gran fiesta, solamente un poco de música baja, carne asada y el frío típico que empieza a colarse después de las 11 de la noche. Cuando ya nos empezábamos a despedir justamente, el Toño dijo, oigan, ¿y si nos metemos un rato al monte? Sí, yo sé que eso suena como una pésima idea ahora, pero en ese momento sonó emocionante. Cruzamos la cerca con las lámparas del celular encendidas y nos internamos entre los pinos y oyameles. El aire olía a tierra húmeda y resina, y el suelo estaba cubierto de agujas secas que crujían bajo los tenis. No sé cómo se nos ocurrió en ese momento, pero empezamos a jugar a las escondidas. 4 tipos de 20 años jugando como niños en medio del bosque. César fue el primero en contar, apoyado contra un tronco. Mientras gritaba números, Toño se metió entre unos matorrales espesos, el Güero se escondió atrás de unas rocas volcánicas enormes y yo decidí trepar un pino alto hasta acomodarme en una rama gruesa a varios metros del suelo. ¡Ahí voy!, gritó César al terminar de contar. Desde arriba donde yo estaba, el bosque se veía distinto, más profundo, como si la oscuridad tuviera peso. Me dio curiosidad y seguí subiendo, casi hasta la copa. Estando tan arriba, a varios metros del suelo, fue donde me di cuenta. El bosque se había quedado completamente en silencio. Ni los grillos, ni el viento, ni el crujido de las ramas. Era un silencio pesado, incómodo, como cuando los mayores dicen que el monte se queda escuchando. Sentí un escalofrío y miré alrededor. A varios metros, entre las ramas de otro árbol, vi 2 luces amarillentas. Pensé que sería el reflejo de algo, pero no se movían. Me quedé observando hasta que entendí que no eran luces. Eran ojos. Grandes, amarillos, fijos en mí. Estos ojos no parpadeaban. De pronto, comenzaron a descender lentamente por el tronco, demasiado despacio para ser un animal común, hasta camuflarse con la oscuridad. En ese instante, escuché a César gritar. ¡Ya te vi, güero! Miré hacia abajo y lo vi caminando despreocupado con el celular en alto. Entonces, distinguí una sombra enorme deslizándose detrás de él. Intenté bajar de ese árbol lo más rápido que pude, raspándome las manos, pero antes de que pudiera advertirle, se escuchó un alarido que me atravesó el pecho. Era César. Toño y yo corrimos hacia el sonido y bajo la luz de la luna vimos a una figura agachada sobre él, dándonos la espalda. Era negra, más negra que la noche incluso, y extremadamente delgada, casi esquelética. Toño, temblando, le lanzó una piedra, pero la cosa no reaccionó. Lentamente giró la cabeza hacia nosotros y vimos una boca llena de dientes largos y afilados. Lo peor eran sus ojos. Esos mismos ojos amarillos, brillando como brasas. Se puso de pie y entendimos su tamaño. Más de 2,5 metros fácilmente. Aquella cosa no tenía nariz, solo una cavidad oscura. Y de su cabeza
Sobresalían algunas astas retorcidas como las de un venado deformado. Por un segundo, pensé en las historias que contaban los viejos del pueblo. El hombre del monte, el nahual, cosas que uno escucha pero nunca termina de creer del todo. Nos quedamos paralizados hasta que, al otro lado del claro, el güero gritó: ¡Corran! Reaccionamos. Toño y yo dimos la media vuelta y corrimos hacia mi casa, tropezando con raíces. Detrás de nosotros se escuchaban pasos pesados, ramas quebrándose y un sonido imposible de describir. Una mezcla entre un gruñido profundo y el grito desgarrador de una mujer llorando. Cuando llegamos al claro más cercano a mi terreno, volteamos justo a tiempo para ver a César caer y ser arrastrado varios metros hacia atrás. El güero lo sujetó de los brazos y comenzó a jalar con todas sus fuerzas mientras Toño y yo corríamos a ayudar. César lloraba con un terror que todavía puedo ver cuando cierro los ojos, y nos gritaba: ¡No me suelten, por favor, no me suelten! Sentíamos como algo tiraba desde su pierna desde la oscuridad. El güero tomó un palo grueso del suelo y en un arranque desesperado golpeó a la criatura directamente en uno de sus ojos. El alarido que lanzó fue tan fuerte que sentí que los oídos me estallaban. Se quedó inmóvil un segundo y se los juro que aquella cosa sonrió. Una sonrisa amplia y grotesca que dejó al descubierto de sus dientes imposibles. Luego se dio media vuelta y se internó entre los pinos a una velocidad que ningún animal podría alcanzar. Levantamos a César como pudimos, pero su pierna sangraba mucho. Lo arrastramos hasta la casa. A lo lejos, todavía resonaban aquellos gritos mezclados con el viento que baja desde la sierra. Llamamos al 911 y cuando llegaron los paramédicos y la policía municipal, dijimos que un animal salvaje lo había atacado. Tal vez un puma o algo así. Las autoridades realmente no nos cuestionaron demasiado. Días después, regresamos al borde del bosque buscando alguna prueba de lo que habíamos visto. No encontramos huellas claras ni restos evidentes aparte de las nuestras. Solo, entre la hierba húmeda, un pequeño pedazo de piel de César. No le he contado esto a nadie fuera de nosotros cuatro hasta ahora. Desde esa noche, evito mirar hacia los árboles cuando paso por ahí, porque a veces, cuando el bosque se queda quieto, en silencio, y el viento deja de soplar, tengo la sensación de que algo sigue observando desde lo alto. Si alguien que me esté escuchando hoy, sabe qué habita realmente cerca de estos montes de Puebla, necesito entender qué fue lo que casi se lleva a mi amigo. Hola chicos y chicas, primero quiero aclarar que no todos los skinwalkers o digamos hombres lobos son inherentemente malos. Para empezar esta historia, soy literalmente el vagabundo más famoso de Canadá. Pueden buscar en Google Homeless James en Mokwa para comprobarlo. He pasado los últimos 7 años y medio caminando de un extremo al otro de Canadá con el fin de ayudar a las personas sin hogar que tienen mascotas. Dicho esto, vamos con mi historia. Esto ocurrió en el 2017, mientras mi Malamute de Alaska de 140 libras, Mokwa, y yo caminábamos bordeando aproximadamente la mitad del lago superior, desde Sault Ste. Marie hasta Thunder Bay. Llegamos a la parte más difícil de todo nuestro recorrido, el Montreal River Harbor. Si quieren, pueden buscarlo. Esta no es la colina más alta ni más larga de Canadá, pero sí es literalmente la más empinada del país. En el Montreal River Harbor hay una enorme planta hidroeléctrica que no solo suministra energía hasta Wawa, en Ontario, sino también a Sault Ste. Marie, Ontario, y a Sault Ste. Marie, en Michigan. Estas son ciudades hermanas. Aunque ahí trabajan varias decenas de personas, solo un pequeño puñado vive realmente en el lugar. Está
el dueño de un camión de comida y la familia que administra el Twilight Campground. Y eso es absolutamente todo. Durante 200 kilómetros en cualquier dirección no hay residentes, aparte de las personas que acabo de mencionar. Cuando entramos al Montreal River Harbor, ya tenemos planeado quedarnos un par de días en el Twilight Campground, aproximadamente 15 kilómetros más al norte de nuestra siguiente parada prevista, el Agawa Bay Campground. Allí había campistas y personal, pero tampoco residentes permanentes. Para esta historia necesito mencionar que Mogwa tenía 8 años en ese momento y nunca había sido esterilizada. Siempre quise cruzarla, pero nunca se dio la ocasión. Durante nuestros 2 días en el Twilight Campground, Mogwa estaba en celo. Esto será muy relevante más adelante. También debo contarles sobre nuestro carrito. Empecé llevando todas nuestras pertenencias en una carriola doble de 3 ruedas para correr, pero conforme fuimos acumulando más cosas y más cosas, el peso aumentó y la carriola ya no lo soportaba. Así que construí mi propio carrito, capaz de cargar hasta 700 libras. En ese momento ya llevaba cerca de 600 ocupadas. Normalmente, Mogwa y yo caminamos entre 20 y 25 kilómetros por día. En ese entonces era mucho más joven y estaba en mejor forma física, así que la caminata de 15 kilómetros desde Montreal River Harbor hasta Agawa Bay no debería haber sido problema, ¿verdad? Pues están en lo incorrecto. La colina era tan malditamente empinada que nos tomó 6 horas recorrer 4 kilómetros hasta la cima. Y luego, otra hora solo para recuperarnos del esfuerzo. Así que, ya con unos 10 kilómetros avanzados ese día, empezó a oscurecer y necesitábamos un lugar para descansar. También debo mencionar que durante este trayecto, algo muy grande con pelaje gris nos estaba siguiendo. Lo veía constantemente por el rabillo del ojo, unos 50 metros dentro del bosque. Bueno, aproximadamente media hora antes de que anocheciera, finalmente llegamos a un lugar llamado Crescent Lake Park. Empujé el carrito hasta el fondo del estacionamiento del parque y armé nuestra tienda de campaña. Comimos algo y nos fuimos a dormir. Mogwa siempre dormía dentro de la tienda conmigo. A eso de las 3 de la mañana, me despertó un animal muy grande caminando alrededor de la tienda. Encendí la luz interior, tomé mi linterna y abrí la solapa. Ahí, prácticamente en mi cara, estaba un lobo canadiense gris enorme, fácil arriba de 200 libras. Son los lobos más grandes de Norteamérica y en este punto la mayoría de la gente ya se habría hecho encima del miedo. Pero créanme cuando les digo que fue literalmente la escena más graciosa que he visto en toda mi vida. El tipo parecía exactamente un adolescente torpe desbordando hormonas. Estaba mirando fijamente a mi perra, aunque sus ojos parecían viscos. La lengua casi colgaba hasta el suelo y hacía un pequeño pasito de lado a lado con las patas delanteras. En otras palabras, estaba pensando con la cabeza pequeña y no con la grande. Y según él, yo bien podría haber sido un tronco más. Para ese entonces, Mogwa ya se había despertado, y justo cuando se puso de pie, este cómico descerebrado entró caminando a la tienda como si fuera el dueño. Se acercó a ella, le dio una lamida en el costado del rostro y salió de nuevo, y empezó a bailar de lado a lado justo enfrente de la entrada de la tienda. Y antes de que pudiera hacer algo para detenerla, Mogwa salió de la tienda y empezó a jugar con aquel tipo. Los dos mantuvieron despiertos el resto de la noche mientras corrían y se perseguían. Varias veces, aquel lobo intentó convencer a mi perrita de que se adentrara en el bosque con él, y cada vez que lo hacía, ella volteaba a verme. Yo simplemente negaba con la cabeza y le decía que no. No podía darme el lujo de tener una camada de cachorros en plena caminata por Canadá. Finalmente, cerca de las 6 de la mañana, el sol empezó a salir y el tiempo de jugar terminó. El lobo comenzó a trotar lentamente hacia el bosque.
Y es aquí donde esto se convierte en algo un poco perturbador. Mogwai y yo estábamos sentados frente a la tienda, observándolo alejarse entre los árboles. En algún momento me giré unos segundos para tomar mis cigarrillos dentro de la tienda y, cuando volví a mirar, aquello ya no era un lobo. Corriendo hacia el bosque, en el lugar de donde había estado el lobo, ahora había un hombre desnudo. Esta es la primera vez que le cuento a alguien que vi al lobo transformarse en hombre. Aunque escribí de esta experiencia en un libro, omití completamente este pequeño detalle. Digo, al final, ¿quién me habría creído? Mi amiga Elena y yo caminábamos por una brecha forestal abandonada en los bosques del Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir, en Baja California. Era uno de esos caminos de terracería que usaban antes los guardabosques y que ahora casi nadie transita. Algunos pocos lugareños, especialmente los más ancianos, le dicen la vereda de las brujas. Aunque, la verdad sea dicha, no lograrás encontrar este lugar con ese nombre en ningún mapa. Íbamos paseando a mi perro, Ares, mientras hablábamos de historias de internet. Elena mencionó algo sobre Slenderman y yo me reí de ella, diciéndole que esas cosas solo se vuelven famosas porque alguien comete alguna locura y el internet hace el resto. Cabe resaltar que esto fue por allá del 2014, entonces estos eran los temas de moda en internet. Estábamos a más de 2000 metros de altura, rodeado de pinos y abetos altos, con el aire frío y limpio que caracteriza la sierra. El sendero, como era de esperarse, estaba completamente vacío. En esa zona en particular no hay casas ni ranchos cercanos, solo kilómetros y kilómetros de bosque, ya que esta no era una ruta turística, solo algunos senderistas experimentados y locales deben conocer. Sin embargo, a lo lejos se puede ver el observatorio astronómico. Habíamos salido temprano de nuestro sitio de campamento, bastante antes de que el sol saliera, puesto que queríamos llegar a una cima en particular. Llevábamos muy buen paso, pero de pronto escuchamos algo entre los árboles frente a nosotros. Al principio sonaba como viento atravesando las copas, algo normal para la montaña, pero luego cambió. Parecía una motosierra distante o una motocicleta subiendo por alguna vereda imposible. Y después volvió a transformarse en algo distinto, más parecido al bramido de un venado herido. Y finalmente regresó a ese sonido de viento extraño, hueco, como si alguien soplara a través de un tubo metálico enterrado bajo la tierra. Lo inquietante fue que Ares se quedó completamente rígido, mirando hacia el bosque. Tenía el lomo erizado y emitía un gruñido bajo, casi contenido. Esto me puso de alerta inmediata. Yo sabía que en esa zona no había campamentos activos ni trabajos forestales en ese momento. Por eso el ruido de una motosierra resultaba tan fuera de lugar. Nos detuvimos para intentar ubicar de dónde provenía el sonido, cuando, a unos 50 metros, un pino alto comenzó a sacudirse violentamente, a crujir estrepitosamente como si algo enorme se moviera entre sus ramas sin importar el peso. En ese instante sentí que algo estaba terriblemente mal. El aire, que segundos antes era frío y fresco, se volvió denso y pesado. Me invadió una desorientación repentina y un olor penetrante me llenó la nariz. Gasolina mezclada con basura quemada y algo más, como salvia ardiendo. Las piernas me fallaron y caí de rodillas, intentando respirar con mucha fuerza, convencido de que vi algo moverse entre los árboles a una velocidad imposible, casi sin tocar el suelo. Miré hacia Elena y por un momento dudé de mí mismo porque ella parecía estar perfectamente normal, mientras yo estaba a punto de desmayarme. Pero esa impresión duró poco. Cuando volvió a girarse hacia mí, ella estaba doblada sobre sí misma, vomitando en la tierra seca del camino.
El hedor era tan fuerte que pensé que podría haber una fuga de combustible de tal vez algún vehículo abandonado, aunque eso no tenía sentido en medio de la sierra. Estábamos en un punto donde ya a veces inclusive era mala idea andar a caballo. Me costaba mantenerme consciente. Luchaba contra la sensación de quedarme dormido ahí mismo. Mi perro gemía y gruñía hacia los árboles que ahora parecían balancearse todos al mismo tiempo, aunque el viento real ya había cesado. El sonido volvió, pero en esta ocasión ya no parecía viento. Era un silbido profundo, casi un canto grave que provenía del bosque. En mi visión periférica distinguía figuras moviéndose entre los árboles, de árbol en árbol, sombras que fluían con el vaivén de las ramas, creando una ilusión que me revolvía el estómago. Caí de espaldas y escuché un crujido seco justo encima de mi cabeza. Cuando alcé la vista, la vi. Frente a mí se alzaba una figura de una mujer increíblemente alta. Yo mido casi 1,90 y juro que me superaba por mucho. Su cabello era negro y largo, moviéndose como si estuviera bajo el agua. Su rostro permanecía cubierto por sombras que no correspondían a la luz del entorno. Vestía algo parecido a una capa vieja, desgarrada, que desprendía un olor intenso a hierbas quemadas y humo. Extendió lentamente su mano hacia mí y tuve la certeza absoluta de que si me tocaba, moriría ahí mismo. Sus dedos eran largos, torcidos, delgados hasta los huesos, con uñas llenas de tierra oscura. Ares se lanzó contra ella, ladrando con desesperación. La figura lo apartó de un golpe con su mano, lanzándolo a unos 2 o 3 metros de distancia. Esta cosa entonces soltó un chillido agudo que rebotó entre los troncos y se lanzó hacia mí. Pero se desvió en el último segundo para perderse entre los árboles. Yo no podía procesar lo que estaba pasando. Había visto una figura de casi 3 metros moverse como humo entre los pinos. Era alguna clase de bruja, un ente sobrenatural, algo antiguo que habitaba estos bosques antes de que existieran las carreteras. Aquella cosa emergió de nuevo, deslizándose sobre la tierra seca, extendiendo sus dedos pálidos hacia mí. Ahora podía ver mejor su rostro. No supe en ese momento, y hasta el día de hoy cada que intento recordar, si ese rostro era hermoso o monstruoso. Parecía joven y anciana al mismo tiempo, con una expresión que no pertenecía a ningún ser con alma. Sus ojos eran grises, blanquecinos, opacos como ceniza. Cuando hice contacto visual quedé paralizado. Aquella cosa murmuró algo en voz baja, palabras que sonaban como viento atravesando las rocas. Sentí como mis pies se elevaban del suelo y mi espalda quedó suspendida, paralela a la tierra fría. Un ardor insoportable me atravesó el abdomen, como si algo se me estuviera vaciando desde adentro. Ares, mi fiel amigo y protector, en un último impulso corrió hacia ella. Caí pesadamente y tomé su collar, arrastrándolo cuesta abajo por la brecha. Escuché la carcajada de la cosa, un sonido que parecía venir de todas partes. Antes de verla fundirse con el tronco de un pino y desplazarse de uno a otro como una sombra líquida. Apenas me pude poner de pie con dificultad. El costado me dolía intensamente. Y ahí es donde me di cuenta que Elena no estaba por ningún lado. El pánico me obligó a correr de regreso por el sendero, aún contra todos mis instintos de supervivencia. El hedor volvió a golpearme y al alzar la vista, la vi flotando sobre el cuerpo inmóvil de Elena, inclinada sobre su boca como si extrajera algo invisible, una tenue estela de vapor que se desvanecía en el aire frío de la montaña. Como pude, tomé una piedra y la lancé con todas mis fuerzas restantes.
La roca impactó en su espalda y la figura se alejó para esconderse detrás de unos pinos. Corrí hacia Elena cuando sentí que la presencia me rodeaba nuevamente, como si el aire mismo se cerrara sobre mí. Me sentí como una presa, segundos antes de que el depredador atacara. Escuchaba su risa dentro de mi cabeza, burlándose, drenando mis fuerzas. Ahí, caí de rodillas y grité: «Dios mío, ayúdame». En ese momento, algunos rayos de sol atravesaron la neblina ligera que comenzaba a levantarse entre los árboles e iluminó el humo que nos rodeaba. La sombra pareció arder al contacto con la luz y corrió montaña arriba entre los pinos. Me arrastré hacia la luz del sol y sentí como la presión desaparecía poco a poco. Cuando pude volver en mí mismo, Elena y yo estábamos tendidos en un claro abierto con mi perro a mi lado. El bosque sonaba normal otra vez. Las aves, el viento leve, la quietud limpia de la sierra. Pensé que todo eso había sido una alucinación provocada por la altura o tal vez el miedo, hasta que vi 5 marcas de dedos hundidas en la carne de mi brazo derecho, justo donde aquella cosa me había sujetado. No sé qué habita realmente en ese bosque, muy dentro de la montaña, pero sé que no todo por esos lugares pertenece al mundo que conocemos, al de los vivos y el de Dios. Lo que sí sé es que jamás volveré a caminar por esa vereda otra vez.